Francisco, Dr. Francisco Suárez me pidió hablar de Suarez asked me to talk about sobrevida survival y rates. como es una charla que se me repite en el año, voy a intentar meterle algunas cosas que son opinión mía, digamos. Lo primero de que en general uno aprende de la información que recaba dependiendo de cuán rica es la fuente de donde proviene esa información. No todos los momentos quirúrgicos o los momentos terapéuticos de un paciente con cáncer poseen la misma cantidad de recursos y financiamiento. Por ejemplo, en etapas precoces depende mucho de los sistemas de salud y las etapas tardías ustedes han visto de una cantidad inconmensurable de recursos que están guiados por otros fines, digamos. Nosotros básicamente que pertenecemos al área más bien precoz, digamos, los registros provienen de iniciativas que son locales, o sea, la gente, las personas nos formamos, juntamos y hacemos más por ciencia que por algún otro fin distinto y creamos un registro que se llama de cáncer pulmonar en Santa María, lo habíamos hecho en otro lado también y con eso sale una forma de información que es como la típica. En el lado derecho, eso que dice Marte es un intento que se ha convertido en un monstruo y que lo que hace, lee repositorios ya existentes de un montón de información que tiene un origen distinto, un origen que es más bien financiero o administrativo y del cual cuando uno lo reorganiza y lo readministra empieza a proveer información que nosotros no sabíamos que estaba ahí. Ella es la famosa Big Data y las nuevas técnicas de análisis de eso. La verdad es que el registro, que es lo que a nosotros con Francisco nos encanta, que habla y permite, como van a ver más adelante, da bastante información acerca del cáncer. La verdad es que es el del lado derecho el que ha recibido todos los recursos y ayer en la noche me informaron de que viene muchos recursos para hacerlo. Ganamos un proyecto y crece. ¿Por qué es importante ir con el tiempo cambiando? Porque las tecnologías de la información están proveyendo muchas herramientas que permiten combinar información y aprender cosas que están, pero que nosotros no logramos ver. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que es todo un análisis más bien retrospectivo de toda la experiencia que tuvimos y estamos intentando aprender de lo que fue nuestra experiencia. Aparentemente lo que nos gustaría como médicos es que en el momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión, nos gustaría tener en ese momento una gran cantidad de información útil para poder decidir bien. Y esa sincronía con el proceso y la información es algo difícil de implementar, pero nosotros hemos avanzado en eso y yo creo que casi todas las instituciones más bien grandes de este país y obviamente en el mundo están apuntando a este punto y es lo que creo yo que va a ocurrir. Tener entonces información sincrónica al proceso que uno está midiendo, o sea, saber en el momento si mi enfermo con sus características debiera pensar yo en algo distinto porque su riesgo de morir según mi corte, como yo lo hago y como trato a mis pacientes, tiene un riesgo distinto que el que yo he leído y aprendido en mi historia. Y finalmente, si existe la posibilidad de poder predecir. Y este predecir es el anhelo del siglo XXI en todas las disciplinas del saber. El forecasting, el intentar aprender de que las máquinas nos ayuden y existe mucho avance en eso. Es una invitación también a que cada uno de ustedes como personas que se dedican a esto inviten a otras especialidades. Nosotros acabamos de tener al Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile trabajando en esto, para ver si es que se pueden modelar cosas acerca de, por ejemplo, costos. Esta es la base y el doctor Gandara en cada uno de sus trabajos, el doctor y cada uno de los que han hablado aquí, está más o menos usando este esquema para poder analizar la realidad. Y es que yo, teniendo un grupo homogéneo de personas, los someto a alguna terapia y después mido un outcome. Y le atribuyo a mi terapia la variación en ese outcome. Por ejemplo, lo opero de una manera u otra y veo si sobrevive más, si tiene menos recurrencia, o le doy una terapia, lo irradio, etc. Esa forma de razonamiento contrafactual es un modelo exigente, es un modelo que cuando uno quiere efectivamente que estos grupos de individuos sean lo que uno quiere que sean, o sea, sean homogéneos, pertenezcan a una etapa en particular, requiere mucha inversión de recursos para evitar todo lo que signifique sesgar
la muestra y de que el individuo no sea efectivamente el mismo el que va a una rama versus el otro. Pero también importa en lo que está abajo, que es un constructo que se llama un grafo acíclico, una manera de poder representar todo esto que le estoy diciendo, donde están distintos componentes que cada vez se va poniendo más y más rico, digamos, en componentes, y por lo tanto cuesta más analizarlo. Si usted lo mira en el extremo izquierdo, donde aparece, por ejemplo, el TNM con el T1A, B, C, A y todas las variedades que el doctor Rami Portas nos ha ido agregando, se van volviendo elementos importantes de estratificar previo a lo que yo hago, porque obviamente va a incidir en el outcome cuando yo lo trate con una técnica resectiva, por ejemplo, de baja magnitud versus una más radical. Ese modelo va cambiando cada vez, y cada vez que uno quiere evaluar una terapia, debiera recurrir a él, debería enriquecerlo, ponerle los elementos, los genes que corresponden, las etapas que corresponden. Y sobre todo, una cosa que les voy a hablar, ya que me pidieron hablar de sobrevida, el outcome que corresponde. Habitualmente hablamos sobre sobrevida global de 5 años, porque es algo que es relativamente fácil de obtener. En Chile, por suerte, el registro civil tiene una cobertura. Nosotros lo hemos buscado de manera así más bien científica en papers y no existe. Hay un reporte del DEIS de Danata Raj, en el cual ella señala que la cobertura del registro civil en muertes en Chile de pacientes es 95%. Todo esto hablando de la emigración, hay gente que se atiende acá o migra a otro país y muere en otro lado, no tenemos ese dato, más o menos 95% de cobertura. Pero la gracia que tiene la muerte como outcome es que es insesgable, el enfermo está vivo o está muerto, no hay mucho que opinar de ahí, y es lo que usamos. Sin embargo, sobre todo en estadios precoces y en estadios más bien avanzados, es un mal outcome, básicamente porque falle mi terapia en forma precoz o tenga éxito, no incide efectivamente si el enfermo se muere. ¿Ya? Esto los voy a mostrar. Y así los epidemiólogos y la gente que se dedica a esto ha intentado encontrar varios outcomes. Yo les puse ahí 4 que son los más típicos, pero hay muchos más. Por ejemplo, progresión libre de enfermedad, resist, persist, lo que hablaron ahora de que uno mide un outcome y después hace esta rotación y se llama crossover, que es algo bien complejo de analizar. Y le puse esos 4. Quiero hacerles referencia a la sobrevida libre de enfermedad, que creo yo que es algo que tendremos que implementar en todos nuestros registros. Nosotros lo estamos implementando, no se los voy a mostrar hoy día porque no lo hemos analizado, pero en particular la sobrevida libre de enfermedad en estadios precoces es, creo yo, según mi opinión, uno de los mejores outcomes a medir, básicamente porque detecta la falla de la terapia que no necesariamente se expresa por muerte. Esta sobrevida 5 años libre de enfermedad requiere un protocolo de seguimiento y tiene el gran problema que es sesgable. O sea, si yo sigo a mi enfermo solo con radiografía de tórax o examen físico, es muy distinto si tengo un protocolo de acuerdo al riesgo por etapa, y en algunos hago PET, en otros hago TAC con contraste de cuerpo, scintigrama, etcétera, las herramientas que haya. Y finalmente, la pregunta que todo el mundo nos hace, yo también me dedico a los trasplantes, entonces las aseguradoras dicen, me parece muy bien, usted lo hace muy lindo, los números están igual que el reporte internacional, pero el enfermo efectivamente trabaja al mes, el enfermo recuperó su vida, ¿es costo efectivo hacer esto? O sea, ¿tiene una utilidad para él? ¿El enfermo se siente mejor? ¿O usted efectivamente le puso algo, hizo una terapia y tiene un enfermo que vive más o menos? Y básicamente intentando responder esa pregunta hay varias aproximaciones. Una de ellas, esta que aparece al final, que se llama QALY, que es un año de vida ajustado a calidad de vida, y en la cual yo hago medición seriada, además de ver si está vivo o está muerto, si tiene enfermedad recurrente o no. Le hago una encuesta en forma seguida de calidad de vida e intento ponderar este año que vive con la calidad que tiene. Se usa en estudios de costo-efectividad y es claramente lo que nos falta a nosotros en medicina. En cáncer yo creo que falta mucho, en poder demostrarnos que todos estos intentos que hacemos nosotros, por ejemplo en cirugía, en variar entre la robótica y la videotoroscopía, en hacer más extensiva resección o menos extensiva, efectivamente, además de modificar levemente la sobrevida a largo plazo, tiene un impacto real en la calidad de vida del enfermo. Y eso no lo hemos demostrado. Existen muchos estudios de QALY que son de costo-efectividad, que son más bien a nivel de salud pública, intentando, por ejemplo, el NICE lo hace,
en Inglaterra, en el Reino Unido, de España también tiene una historia bastante interesante en eso, donde tienen valorizado efectivamente que un quali, o sea, un paciente con un año de sobrevida ganado con buena calidad de vida significa tal cantidad de euros en el largo plazo y por tanto vale la pena invertir en particular en esa estrategia y no en otra. Sin embargo, a nosotros los médicos nos falta, además de lo que les voy a mostrar, de ofrecerle 80%, 90% sobrevida a 5 años, decirle además si esos 5 años en relación a otra forma, por ejemplo, no estar enfermo, vale la pena vivir o no. Este es un ejemplo de una paciente en el cual vivió 5 años, tiene una lesión muy precoz, T1A N0B0, ahí está un poco la información que ofrece el sistema que hemos construido, y lo que se ve, diría yo, es de que sobrevive a los 5 años en un estadio precoz. Uno podría decir, mire, en realidad un éxito, y eso está bien, y efectivamente un éxito, ella se siente muy feliz de que la hayamos tratado. Todos esos son controles, y básicamente intentando aplicar esta cosa sincrónica que les explicaba yo, y cuál es el riesgo del enfermo al momento de verlo, si es que ella se para en el punto que alcanzó, que son casi los 60 meses, o sea, los 5 años, el riesgo de la corte, o sea, de todos aquellos que fueron igual que ella y tratados por nosotros, la sobrevida de ella es más o menos 90% es la probabilidad de estar viva o 10% es la probabilidad de estar muerta. Si ustedes ven ahí, aquí entre brackets está el riesgo del intervalo de confianza, que de cierta manera podría decir de que cuán homogénea es la corte y cuánto falla. En ella yo propondría, y una de las cosas que yo creo que es interesante investigar, seguimientos que sean tal vez con trayectorias sin contraste, más examen físico. No sé si en ella vale la pena implementar un seguimiento distinto a ese, por ejemplo, PET en forma seriada cada 6 meses, no sé. Todas esas formas de cómo uno tiene que implementar o va a implementar o quiere estudiar cómo seguir los enfermos para tener un buen registro de la sobrevida libre de enfermedad es algo que hay que estudiar y obviamente discutir. Este es un segundo enfermo que también tiene un estadio inicial, se trató de cirugía, pero ella falló, pero no murió y está muy contenta. Hoy por hoy paciente preferida mía, conversamos mucho. Llegó ya a los 5 años y medio, pero ella tiene una falla. Y esto es, claro, si uno lo coloca como sobrevida libre de enfermedad, parece todo estupendo, pero desde el punto de vista de la evaluación de la terapia, es un fracaso en el sentido de que falló en el margen de sección. Tiene una lobectomía superior y falló justo en la cisura menor y tuvimos que hacerle una lobectomía media los años después que aparecen ahí. Fíjense de que la medida que aparece o que aumenta ¿cómo se llama? El estadio, el intervalo de confianza se ensancha, y eso quiere decir que la corte es más heterogénea y por tanto tiene más riesgo de fallar. Estadísticamente está diciendo, oiga, pongan el ojo, porque el intervalo de confianza quiere decir de que él podría estar en ese punto como ocurrió, pero también podría estar ahí. O sea, podría haber fallado y usted no darse cuenta. Tercer caso es un caso ya más avanzado, es un paciente el cual se operó con una función pulmonar bastante mala, en realidad llegó infectado, fue derivado a provincia, le hicimos una lobectomía abierta con pared bien compleja y la verdad es que él nunca tuvo recurrencia, pero falleció. Y falleció probablemente por una causa competitiva, que es, según lo calificó ahí la becada, que nos quiere a nosotros como una causa no relacionada con su enfermedad. Y uno entonces se pregunta, y eso es lo que les quiero mostrar de aquí en adelante, y uno se pregunta, ¿no está relacionado con la enfermedad el hecho de que a un paciente con mala función pulmonar el tratamiento que le ofrezco en el siglo XXI es hacerle una lobectomía ampliada? ¿Y no es eso lo que influye en el futuro en su sobrevida? Tampoco está variado. Fíjense, el intervalo de confianza aumenta aún más y probablemente en enfermos en estadio 3, 2B, o sea, 2 para adelante, el PET empieza a jugar un rol y uno debería empezar tal vez a sospechar cada vez que tiene el enfermo y empieza a pasar los años de que pudiera haber una falla que no detecta. Y este es un poco lo que es el quali. Hay 2 cortes ahí, una que se intervino la A y la que no se intervino, y la que se intervino que es la B, y en la cual existe una ganancia neta de estos años de sobrevida ajustados a calidad, y uno podría decir, mire, sabe que en forma neta uno tiene mejor sobrevida que la otra, pero aquí hay una justificación formal porque además la ganancia en sobrevida es de buena calidad.
Esta es la estructura de nuestro registro. Nuestro registro tiene básicamente etapas precoces y etapas tardías, porque tenemos un grupo de neumólogos y un grupo de derivación, toda la comunidad con la cual trabajamos, que trabaja el nódulo pulmonar, o sea, aparece y le damos 10.000 vueltas y somos bastante activos en diagnosticarlo, no necesariamente quirúrgicamente, y eso explica que hay una porción de etapas precoces que es muy alta, 46%, que casi no existe. Yo he trabajado en otros lados y no es esa la realidad, pero todavía estamos distantes a lo que son algunos grupos más de país con más recursos y desarrollados, como el japonés. No quise poner el español porque venía un español, pero el doctor Asamura también es muy conocido de todos nosotros. Este es un poco el reporte del registro al año 2017, donde se aparece por etapa. Yo básicamente, habitualmente les muestro dos cosas. Uno, de la cantidad de pacientes y cómo va mejorando, o sea, cómo la sobrevida es mejor en etapas precoces que en la tardía. Pero lo que les quiero contar es de que el seguimiento que se expresa estadísticamente como un pool de años seguidos, años persona, meses persona, le da estabilidad a la cifra, y uno puede decir, por ejemplo, que en etapa 1, el resultado que aparece ahí, que esa tasa de incidencia, que es más o menos 90% sobrevida a 5 años, es un dato maduro, es un dato que difícilmente varía si es que aparece un evento nuevo o desaparece un evento. O sea, tiene tal cantidad de años con eventos que nosotros ya sabemos que la incidencia de muerte, que así se llama en estadística, es 0.022, ¿no? Con eso uno construye una cosa que se llama el riesgo relativo, y por etapa, nosotros en etapa 2 mueren 2,5 veces más que en la etapa 1, 8.4 veces en etapa 3 y 13% en etapa 4. Y esta es la manera en que habitualmente la conocen, y es interesante que a nosotros nos costó bastantes años en que cada una de las etapas tuviese una curva que no se interpusiera y no se cruzara con la otra. Y básicamente tiene que ver con los enfermos estén bien encasillados en cada grupo y que reciban una terapia que sea el estándar. No es menor. Yo los invito a todos los centros a hacer la curva y que no se le crucen, sin mentir, digamos. Y eso requiere esas dos cosas: un trabajo consciente en que uno etapifique bien las personas, o sea, las califique como corresponde y que les dé la terapia que corresponde. Los números para nosotros nos llenan de orgullo, digamos, nos llama la atención que en etapa 4 tienen una sobrevida a 5 años y 7%, nosotros lo hemos rechequeado varias veces. Uno puede hablar que en un registro existe sesgo, obviamente aquí existe un sesgo, pero es interesante que no son pocos enfermos, y esos no pocos enfermos tienen un buen resultado. O sea, significa de que el doctor sabe seleccionarlos, por lo menos. Esto es un detalle de la etapa 1, donde a nosotros los cirujanos nos interesa un poco escarbar, en el sentido de que estamos teniendo esta discusión acerca de extensión de cirugía, calidad oncológica, y queremos ver resultados a largo plazo. Y les puse en distinto color ahí el estadio 1B, esta es la clasificación antigua, y donde nosotros hemos visto de que existe un salto en la seguridad de lo que estamos haciendo cuando el tumor pasa de los 2 centímetros y cuando pasa de los 3 centímetros. Es interesante que el doctor Robbie Porta nos lo diga, pero aún más interesante es comprobarlo en nuestros datos. O sea, es importante que lo que yo haga resulte, más allá de que lo haya aprendido de alguna publicación extranjera. Esta es lo que demuestra de que en la etapa 1 y la etapa 2 no le encontramos diferencia. Más o menos en noviembre, diciembre, esa era la sobrevida de la etapa 1, 92% 5 años. Nosotros vamos haciendo el censo, no lo hacemos todos los meses, el censo se hace cada 3 meses, cada 4 meses, que es preguntar a todos los vivos que existen en la corte si están vivos o muertos, y esto está más o menos en 89.9, 90% hoy. Interesante de que producto que ya llevamos hartos años trabajando y la corte no es pequeña, tenemos sobrevida que supera los 5 años y ya tenemos alguna noción de qué pasa a los 10 años. Y aquí un momento que es interesante para los cirujanos, no sé si los oncólogos lo logran mirar, pero para nosotros fíjense que es interesante, porque en los primeros 5 años la tasa de mortalidad o hazard rate, o sea, la velocidad con que aumenta o ocurre la muerte, es bastante constante en los primeros 5 años, pero cambia en los siguientes 5. Y eso es porque la corte empieza a morir. Y probablemente empieza a morir por edad.
Si uno más o menos sabe que en Chile el comienzo del tratamiento empieza a los 66 años, la segunda parte está ocurriendo más o menos entre los 71 y los 77 años, y lo cual es más o menos lógico. Pero también es interesante mirarlo desde el punto de vista de cuán radical soy yo cuando lo trato a los 60, 66 años. O sea, ¿tiene algún efecto de que yo a un paciente respiratorio le haga una lobectomía, una bilobectomía o incluso una neumonectomía y lo sane del cáncer? ¿Le afecto en la siguiente quinquenio la sobrevida? Es una pregunta interesante. Según nosotros, sí. Medido de forma bien acuciosa la enfermedad al momento de operarse, que los puse ahí como respiratorio y cardiovascular. Básicamente lo que vemos nosotros es que el antecedente o el diagnóstico de estar enfermo desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular no influye en el hecho de que un paciente se muera en el quinquenio que viene, como lo muestra esa curva sobrevida. Sin embargo, cuando uno mide la severidad de la enfermedad, o sea, uno ya hizo el diagnóstico de POC o hizo el diagnóstico cardiovascular y fue más allá, le midió consumo máximo de oxígeno, hizo alguna medición cardiovascular más profunda, en aquellos enfermos versus los no enfermos sobreviven muy distintos. Esto está claro. O sea, un paciente con DLCO de 50%, al cual lo voy a dejar, difusión de monóxido de carbono, lo voy a dejar con 30% después de una cirugía, le afecto, y eso lo demuestran los números indesmentiblemente, del siguiente quinquenio la calidad de vida. Por lo tanto, tiene sentido esta constante lucha que tenemos los cirujanos entre la extensión versus la calidad de la cirugía. También les quería mostrar de que existe cierto escala de mortalidad a la medida que aumenta el T, lo cual manteniendo, son todos pacientes sin metástasis, y lo que uno ve de que el T2 tiene 1,65 veces más riesgo relativo a morir versus el estadio del T1 y el T2, T3 y así sucesivamente. O sea, no da lo mismo operar tumores de distinto tamaño. Nuevamente es la insistencia que nos ha enseñado el doctor Suárez permanente y Aparicio permanentemente de que los nódulos hay que hacerlo en forma precoz, y mientras más precoz la sobrevida mejora. Eso es la misma curva, y cuando uno lo mira en relación con los ganglios es muy notorio el hecho de que la sobrevida varía formalmente cuando aparece un ganglio. No lo tengo ahí separado, pero ahí aparecen los distintos N, N0, N1, N2 y N3, pero cuando uno lo grafica N0 versus el resto, digamos, claramente la sobrevida cambia. Y sí, muy importante el hecho de metástasis, lo cual está demostrado. Aparentemente existe una tendencia, a nosotros nos falta un poco de número para poder demostrarlo. Estadísticamente, si uno lo depura y le pone buen test, lo demuestra, pero la subclasificación del M1A, M1B muestra efectivamente que también existe un grado de distinta mortalidad entre esos grupos. Y un poco volviendo a lo que les hablaba al principio, nosotros empezamos a registrar la presencia de mutaciones. Tenemos un registro ya bastante grande para nosotros, en nuestra realidad local, que son 250 enfermos, y en lo cual tenemos una prevalencia de mutación de GFR de 21%. Y un poco lo que les dije, digamos, de qué me sirve, digamos, de qué me sirve registrar y para qué lo tengo. Y entonces un ejercicio bien básico, pero que al final resume, este es el esquema de qué significa aprendizaje automático, digamos. Si usted tiene una tarea, por ejemplo, que puede ser pronosticar, y usted hace la tarea, y la tarea la supervisa o no la supervisa y le da un resultado, y usted se da cuenta que está bueno o malo, si usted detecta el error de eso, entonces tiene la posibilidad de implementar alguna forma algorítmica de poder corregir ese error. Y ese circuito se llama aprendizaje. Si yo lo automatizo, tengo lo que ustedes llaman machine learning o inteligencia artificial, y ahí empieza toda esta cosa nueva que tanto nos gusta. Lo que hicimos nosotros fue, bueno, justamente empezar a registrar en forma prospectiva. Tenemos la sobrevida, tenemos todas las cosas, estoy terminando, y lo que llegamos a hacer es un modelo de regresión logística que predice el hecho de si que tengan la mutación o no, y lo cual demuestra también de que ser fumador, mujer, en Clínica Santa María tiene ese degradé de riesgo. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya sido útil.